tal? Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos transmitiendo aquí desde Católica Radio, la radio independiente al servicio de la iglesia, desde las instalaciones de Católica Radio aquí en Guadalajara, Jalisco. Mi nombre es Mariel Morales y les doy la más cordial bienvenida a su programa Entre Amigos. Entre amigos, conociendo y siguiendo a Jesús para vivir con Él. En sus micrófonos, Ricardo Gutiérrez, les saludo desde aquí de Zapopan, Jalisco, ¿verdad? Y pues invitarlos una vez más a que vayan con sus Biblias, lápiz, para que puedan apuntar y tomar nota de este tema tan interesante. Ok, sí, así es, porque vamos a tener un mes bíblico, digámoslo así, porque todo el mundo tiene semanas bíblicos, pero bueno, como nosotros nomás venimos una vez a la semana, pues vamos a tomar el reto de hacerlo tres programas, ¿te parece, Ricardo? Muy bien. 3 programas, vamos a analizar las Sagradas Escrituras. Estoy temblando, pero sí, acepto el reto. Te mando una disculpa por los problemas técnicos que tuvimos, pero bueno, aquí estamos nuevamente. Bendito sea Dios, aquí está lloviendo y está lloviendo fuertecito, pero no, la lluvia no nos deja no nos impide transmitir. Así es. Mariel, pues empezamos con nuestro tema, Okay. que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Ok, perfecto. ¿Verdad? Y entrando en tema para no perder tiempo, Mariel, muchas veces nosotros a los alumnos, yo como maestro siempre les digo a mis alumnos que empiezan a leer la Biblia por los evangelios y después se vayan al Antiguo Testamento. Pero ahora tú nos traes una nueva modalidad. ¿Por qué comenzar a leer por el Antiguo Testamento? Ok, mira, sí, claro que sí. Lo que pasa es que la Biblia, al no ser un libro científico, sino un libro de fe, nosotros podemos leerlo ya sea por el Antiguo Testamento tanto como por el Nuevo Testamento. Por lo tanto, en la Biblia nosotros vamos a encontrar verdades que no son científicas y que nos van a ayudar a entender mejor la palabra de Dios. Por lo tanto, si nosotros leemos por lo general en el Nuevo Testamento, se recomienda la lectura por el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es más claro. Y en el Antiguo Testamento no. En el Antiguo Testamento hay como más confusión, se podría por llamarlo de alguna forma. Pero tanto en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento existe un dualismo entre ambos que no puede separarse el uno del otro. Por ejemplo, si estamos leyendo el Nuevo Testamento nos remite al Antiguo y viceversa, si estamos en el Antiguo nos remite al Nuevo Testamento. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque como ya lo dije, hay un dualismo que ahorita vamos a ver el por qué. En el Antiguo Testamento estamos viendo la promesa y en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de esta promesa. Por lo tanto, esta es la razón, Ricardo, por la que podemos leerlo de estas formas. Ahora, ¿nosotros por qué vamos a empezarlo a leer de esta forma? Bueno, porque la Biblia, al ser un libro de fe, nos remite también cómo nosotros podemos ver y basarnos en que la Biblia nos muestra diferentes alianzas. Y este es el hecho por el cual nosotros estamos empezando por el libro del Génesis. Muy bien. Interesante, Mariel. Pero te tengo otra pregunta. ¿No crees que te vas a zafar tan fácil? Ok, perfecto. ¿Cuáles son las principales alianzas? Ahorita que estás hablando de alianzas, pues ¿cuáles son esas principales alianzas del Antiguo Testamento? Ok, mira, en el Antiguo Testamento tenemos las principales alianzas, pero quiero hablar de una alianza que tenemos como velada, que la tenemos en la creación. Esta alianza la tenemos en Génesis, cuando Dios crea el universo. Vemos cómo de la nada hace todo. El autor sagrado va de lo positivo a lo negativo, de lo negativo a lo positivo, para resaltar precisamente lo bueno que Dios es, lo bueno que hace. Entonces no puede haber nada malo. Por eso siempre vemos en la creación y vio que era bueno, y vio que era bueno, porque todo lo que Dios hace es bueno. Por lo tanto, al crear al hombre, en tres días, Dios crea los problemas de forma. Todo lo que hacía falta, la forma y todo eso, Dios lo crea y lo resuelve. Lo crea y lo resuelve de tal forma que nosotros vemos como en Jeremías
33:25 nos lo confirma. También vemos como en el día 7, que es, ya vimos como los 3 primeros días da forma y los 3 siguientes días resuelve el problema de la falta de forma que existía. Al 6º día crea al hombre, lo último en ejecución es lo primero en intención. El 7º día descansa, pero el 7º día Dios hace una alianza con el hombre, ese hombre que acaba de crear. Se vuelve una relación familiar. ¿Por qué? Porque tiene una relación, porque el número 7 comparte la raíz con el verbo Sheva, que es jurar. Entonces, en este caso entendemos como si dijera Dios dice al hombre, yo juro por mí mismo, ¿no? Aquí se establece una relación de familia, misma relación de familia que nosotros vamos a ver cómo nos lo dice también en el Génesis 3, cuando nos habla de las genealogías y nos habla al llegar a Adán y nos dice Adán, hijo de Dios. Por lo tanto, esta es la primera alianza que tenemos, es una alianza velada. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque en el Antiguo Testamento las alianzas eran contratos, era una forma en la que cerraban un pacto, era jurar algo y establecían una cierta relación. Por lo tanto, la siguiente alianza que Dios hace con el hombre viene en Génesis 9, 13 y siguientes. Pero antes de esto, de Génesis 3, 9 y siguientes, vamos a ver cómo, porque Dios cuando llega aquí hace la alianza con la señal del arco iris, ¿recordarás, Ricardo? Ok, y aquí había mucha maldad. Esta maldad viene con la caída del pecado, de la cual vemos el culmen de la maldad en Génesis 6, y Dios ya no pudo tolerar tanta maldad. Y aunque su creación estaba perfecta y había hecho todo bien, se había sembrado 2 semillitas, el bien y el mal. Y bueno, pues de ahí vino el problema de la caída del hombre por medio de Caín, por medio de Adán y Eva, y que viene la semilla del mal, y con Caín que viene las generaciones de maldad. Por lo tanto, esto nos lo habla más a profundidad el Catecismo de la Iglesia Católica del 128 al 131. Pero todo aquí, después de que Dios ve que hay esta caída del hombre, hay una promesa, Ricardo, la promesa de un Salvador por medio de la Virgen, Protoevangelio, Génesis 3:15. Sí. Ya desde ahí nos está hablando de que el hombre no va a quedar en condenado a la nada, porque el hombre estaba predestinado a ser el dueño de ese jardín. Dios lo puso ahí en medio para custodiar ese jardín. Entonces, ahora ya no está. Pero después de esto, cuando viene que termina el mundo en agua por medio del diluvio, hace la alianza con Noé en Génesis 9, como te comentaba, por medio del arco iris. Viene después otra alianza que es importantísima. Estas alianzas ya no son veladas, son alianzas totalmente a la luz. Con Abraham, cuando lo llama de su tierra y le dice que salga, Abraham hace con él también una alianza en Génesis 12, y vemos cómo le promete 3 cosas. Le promete una nación, le promete un reinado y le promete bendición. Pero pues también Abraham el hombre tenía que cooperar en esto, ¿no? ¿Y qué pide Dios? Bueno, pide fidelidad y pide cumplir. ¿Por qué fidelidad? Porque recordando que en aquel entonces tenían la influencia pues de los pueblos cercanos que eran politeístas. Entonces Dios es un Dios celoso y dice, yo seré tu Dios. Entonces dice que nada más a Él deben de honrar. Por lo tanto, solo a Él se le da la gloria, y pide fidelidad. También pide fidelidad, pide cumplir sus mandatos que van a dar más adelante en el Éxodo con Moisés. Por lo tanto, eso es lo que Dios pide al hombre. Creo que no pide mucho, ¿verdad? No.
No pide nada, ¿no? No, pide poquito, pero difícilmente es cumplirlo, ¿verdad? Así es. Porque a través de la historia de la salvación, pues cuántas veces hemos caído, ¿verdad? Con el pecado, y no cumplimos, no obedecemos, o sea, en fin, nomás nos dio 10 mandamientos y no cumplimos ese mandamiento que Él nos deja, ¿no? Así es. Es importante. Sí, porque nosotros vemos que en el Decálogo, ya pasando un poquito más hacia Moisés, tiempos de Moisés, ya cuando salen, su pueblo es liberado de la opresión de Egipto, vemos como les da en el Decálogo 21 los mandamientos, como tú dices, 10 mandamientos. Que claro que en aquel entonces los israelitas pusieron otra cantidad tremenda de mandamientos, Sí. pero que Dios dijo, bueno, con estos 10 que me cumplan, son Ya. más que suficiente y estoy más que contento, ¿no es así? Así es. Como diría mi mamá, ancinamente. Así es. Muy bien. Y también vemos otra alianza, Ricardo, en el Éxodo 24, 3:9, cómo se da cumplimiento a esta alianza. Y dice, voy a permitirme decirlo, dice, entonces Moisés escribió todo lo que el Señor ha dicho. Al día siguiente, muy temprano, se levantó y construyó un altar al pie del monte y colocó 12 piedras sagradas, una por cada tribu de Israel. Mandó unos jóvenes israelitas que mataran unos toros y ofrecieran al Señor como holocausto de sacrificio y reconciliación. Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en tazones. La otra mitad la roció sobre el altar y después tomó el libro de la alianza y se lo leyó al pueblo y ellos dijeron, ponemos toda nuestra atención en hacer lo que se ha ordenado. Quiero hacer aquí un pequeño paréntesis, como recordando lo que Dios pide para la salvación de muchos, para un cordero, en el ritual, en Éxodo 12:21 precisamente, cómo nos pide tomar la vida de un cordero y tomar su sangre y ponerla en las puertas, ¿te acuerdas? Sí. Entonces aquí también vemos cómo la sangre, en este caso dicen las escrituras de un toro, son los que son rociados, el altar y el pueblo mismo. Por lo que también nosotros, Nuevo Testamento, como les dije, no podemos hablar del Antiguo Testamento sin hablar del Nuevo, y como lo decía también en el promocional, hasta nuestros días. Como vemos que el cordero, hasta ahorita, nosotros tomamos la sangre de ese cordero inmolado en la Santa Misa para la redención de nuestros pecados. O sea que la sangre es purificadora. Exactamente, así es. Esas son las principales alianzas que tenemos en el Antiguo Testamento, pero también tenemos otra alianza, la alianza davídica. La alianza que Dios hace con David, porque recordando que dice que de la rama de David vendría el Mesías. ¿Sí? Entonces vemos cómo se van cumpliendo las promesas. En un principio yo dije que había promesas, y bueno, sí, había estas promesas, y esas promesas es el Mesías del que se habló en el protoevangelio, en Génesis 3:15, y vemos cómo ya la alianza davídica nos empieza a acercar más y más a lo que viene siendo ya la venida de este Salvador. Porque también vemos como nos dice en el Nuevo Testamento, cuando se va Moisés, cuando el rey andaba queriendo matar al niño Jesús, le dice José que tome a la Virgen, al niño Jesús, y que se vaya en Egipto. Y de esta forma se cumple lo dicho por el profeta Oseas, me parece, de Egipto, llame al Mesías, ¿no? O sea, todo se va cumpliendo, o sea, todo tiene un orden. El proceso pedagógico que Dios tiene para educar a su pueblo en la fe, para que su pueblo lo conozca, lo escuche y cumpla sus mandamientos, es un proceso que llevó, yo me atrevería a decir que milenios, no tanto siglos, sino milenios, en donde el pueblo fue atravesando por diferentes etapas
como lo vemos también, ya vimos ahorita lo que es parte de Moisés, vamos a pasarnos a lo que es la monarquía, que es como Dios le pide, como Dios pide que de la rama de David venga el Mesías. ¿Sí? ¿Tienes alguna pregunta? Sí, tengo muchas, Mariel, y no te vas a zafar. Ah, bueno. Mira, mis alumnos, por ejemplo, me preguntan, oiga, y es cierto, bueno, ¿cómo te puedo decir la pregunta? ¿Creer o no creer, sí, que existió la creación del mundo tal y como se cuenta en la Biblia? Ok, sí, mira, te explico, Ricardo. También a mí me suelen preguntar eso. Y claro que existe una tendencia, por decirlo de alguna forma, de decir que no fue así, que es un relato catequético que se utilizó para precisamente el tiempo del destierro en Babilonia. Estamos hablando del año 587 antes de Cristo. Por lo tanto, se puede decir que era para que tanta influencia politeísta y las personas fueran entendiendo el cómo estaban ahí, ¿no? Porque pues antes no había internet, no había los medios, no había nada de forma de saber cómo estaban ahí hasta ese momento. Entonces, el autor sagrado pone en el primer lugar el libro del Bereshit, que es en el principio, o el origen en griego. Entonces, que es el origen de la vida, como toda una bonita historia. Yo les digo a mis alumnos, cuando me toca dar el primer día de clase en introducción, les digo, la Biblia cuenta la historia más bonita, más contada, porque es como una historia, y toda historia comienza por un principio y por un orden lógico, y esta historia, el autor sagrado tiene ese concepto y ese orden lógico por el cual también quiere que las personas lo entiendan. Existe un dogma, ya vemos que un dogma es todo lo que es una verdad que no podemos comprobar, pero que es un dogma por la fe, por la Iglesia Católica, y que nosotros debemos creer por la fe. Existen varios dogmas dentro de la Iglesia Católica, y el dogma número 14 nos habla respecto sobre la creación del mundo, y nos dice que todo existe y fue creado por Dios de la nada, y Dios dijo, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, árboles frutales según su género, y se produjo la vegetación, las hierbas, y fue la tarde y la mañana del tercer día. Lo estoy resumiendo. Y bueno, nosotros vemos como el carácter del dogma es creer en todo esto, ¿no? Es un carácter temporal del mundo. El tiempo tuvo un principio. El mundo tuvo un principio en el tiempo. Y la conservación del mundo, Dios conserva en la existencia todas las cosas creadas. ¿Sí? Por ejemplo, la palabra de Dios es algo eterno. Por lo tanto, va a estar por siempre. No es algo perenne, no es algo que tiene una caducidad. Pero también es algo que está desde el principio. Por lo tanto, es un poquito quizás confuso, pero es, sin embargo, debemos de entenderlo en el sentido totalmente espiritual. Dios crea al hombre y lo crea formado en cuerpo material y en espíritu. Y este dualismo tiene a ser separado cuando llega el pecado, ¿no? Cuando la caída del pecado, de lo que ya hablábamos hace un momento y de lo que nos llevamos algunos programas hablando. Este pecado se transmite por generación, no porque el hombre haya pecado. Por eso es importante el bautismo, porque el bautismo borra el pecado. Entonces, regresando a la pregunta que me decías, es importante la creación. Decir, ¿existió la creación? Yo te voy a decir a ti, ya te dije el dogma, ahora yo te digo lo que les digo a mis alumnos. Estamos aquí, creados
como hombre, como mujer, con un mundo, con un paraíso, que a lo mejor el hombre se está encargando de alterar su ecosistema natural. Por lo tanto, existió esa creación. Si no existió de esa manera, a lo mejor existió en una forma científica, por decirlo de una forma, pero si nosotros hablamos con el lenguaje que el autor sagrado nos está dando y que la iglesia nos da, es más fácil de que cualquier persona lo entienda, Ricardo. Así yo te hablo de la era paleozoica, mesozoica, todas esas, bueno, vas a decir, ¿eso qué, no? Creo que cualquier persona, bueno, tú sí me lo dirías porque tú eres la persona muy culta, eres doctor, estás preparado, pero muchas personas que no lo están, que no tienen los suficientes conocimientos sobre ese tema, pues se les haría confuso, ¿no crees? Así es. Entonces, por eso dice la Iglesia Católica, esto es un dogma de fe y por lo tanto, como tal, deben de creer. Muy bien. Fíjate que ahorita haciendo memoria, pensaba en el Darwin, así, ¿no? Sí. O sea, la teoría de Darwin, y que la mencionamos ahora y ya nos parece ridícula, ¿no? O sea, como en su tiempo a lo mejor sí se creyó que era real, pero a lo mejor ya ahorita en este tiempo es, ay no, ¿cómo vamos a salir del mono, no? O aquella que decía del Big Bang, ¿verdad? O sea que era de una explosión y que de ahí surgió una célula y todo lo demás. Entonces también igual ya pasó y ya no la creemos, ninguna de las tantas teorías que ha habido a través de la historia. Pero esta de la creación de Dios, al hombre, la mujer, el mundo, pues esa no ha pasado. Qué gran divinidad es Dios, ¿no? Entonces, si fuera como las otras, pues hubiera pasado y no tuviera gran importancia, ¿verdad? Exactamente, sería algo pasajero, sería algo caduco. Sí, caduco. Y ya no estaríamos aquí desde hace mucho. Yo creo que este mundo se hubiera terminado desde hace mucho. Simplemente los astros, el sol, ¿cuánto tiempo tiene? ¿Sí? El sol, creación de Dios, que fue de lo primero que creó. Así es. Y todavía está funcionando. Así es. Bastante bien. Bastante bien, diría yo, ¿verdad? Bastante bien. Así es. ¿Te hago la siguiente pregunta, Sí. María? Ok, fíjate bien, María. Estábamos hablando de Moisés hace rato, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ¿por qué a Moisés representa la ley? ¿Qué importancia tiene? Ok, mira, Moisés representa la ley porque él se le considera se me fue la palabra exacta. ¿Prototipo? ¿Prefigura? La prefigura, exactamente, la prefigura de Jesucristo. Uh-huh. Porque Moisés va a salvar a su pueblo al igual que lo hace Jesucristo, ¿sí? Uh-huh. Porque Moisés recibe la ley y Jesús viene y dice, no he venido a cambiar la ley ni los profetas. Uh-huh. Entonces, vemos cómo es muy importante la labor que tiene Moisés. Moisés guía a su pueblo, Moisés salva a su pueblo, Moisés habla con Dios. Él sube al monte Sinaí y él tiene un encuentro con Dios cara a cara. Mientras que Jesús también habla con su Padre, sube al monte, también tiene un encuentro con él. Desgraciadamente, en el caso de Moisés duda al final y por lo tanto ya no puede ver la tierra prometida. Por una pequeña duda que tuvo, la vio, pero no entró. Entonces, aquí el que sería el verdadero libertador viene siendo Jesucristo. Por eso Moisés es de gran importancia, porque así como Jesús viene a ser el nuevo Moisés, el nuevo Adán que se le considera, también viene Jesús y en ese madero, en esa cruz en la que está, restituye hasta el mismo madero
del árbol del que fue, porque que la manzana cayó, ¿verdad? Y como dicen, o sea, viene con Jesús viene una salvación global, general, se restituye todo. Por eso la importancia de Moisés. Muy bien. Hablando, claro, en rasgos generales. Podemos profundizar mucho más de Moisés, pero creo que el tiempo no me lo permite. Bueno, me quedé pensando, estabas hablando hace rato de las alianzas. Sí. Y mencionaste a David. David, ¿qué tiene que ver con esta alianza? ¿Qué significa esta alianza de David? Ok, sí, la alianza de David es porque de David vendría el Mesías. Por lo tanto, también Dios tiene con una alianza y se reconoce como una alianza davídica para que de ahí, de esa rama, el Mesías venga y se cumplan las escrituras. ¿Sí? Si no hubiera sido que llegara el rey David, si nos hubiéramos quedado en Saúl, probablemente, pues entonces ya nos hubiera cumplido las escrituras. Ok. Entonces la alianza que tienes con David es de que de ahí va a salir el Mesías. Así es. Ok, ya entendí. Muy bien, ya entendí. Okay. Es que a lo mejor se me fue el rollo, María. No te preocupes. Ya tengo Alzheimer. No. Muy bien, Mariel, muy interesante todo lo que nos has mencionado. Ahí me encanta. Ya aprendí algo más el día de hoy. Entonces vamos a ver, pues a terminar esta transmisión. ¿Qué te parece? No sé si tengas algo que añadir. No, nada más decir que todo este tiempo viene después el tiempo del destierro en Babilonia, como en los libros de crónicas nos hace un pequeño resumen de lo que es el Antiguo Testamento, por decirlo de alguna forma, lo resume y con eso se puede decir que las personas que no puedan o que digan es que leer el Antiguo Testamento y que no quieran leerlo, bueno, leyendo el libro de crónicas pueden encontrar un como resumen, ¿no? Sí. Y bueno, no me adentro más en lo que es la monarquía, porque el siguiente programa vamos a ver cómo los profetas tienen una gran importancia en todo esto, y vamos a ver cómo cada rey tiene un profeta y cómo los profetas son los que lo guían, lo ungen, lo ungen, son ungidos por determinado profeta, ¿no? Entonces vamos a ver todo eso para el siguiente programa y pues por el momento creo que sería todo. Ya no nos adelantes más para que se queden con la duda y nos puedan mirar, si Dios nos presta vida, el siguiente martes sobre este tema de los profetas y reyes, ¿verdad? Así es. Muy bien, pues terminamos, Mariel, nos despedimos. Pues ahora sí que vamos a dar continuidad a todos sus comentarios y todo a través de las vías sociales a la siguiente semana, Mariel. Así es, y también bueno, recordarles que hacer una pequeña promoción, las personas que quieran estudiar Biblia se pueden inscribir, aún están a tiempo, en el Instituto Bíblico Católico de Guadalajara. El director, Monseñor Carlos Lara, les hace la más cordial invitación. Todavía están a tiempo, inscríbanse a los diferentes cursos que tenemos. Y la verdad es que qué mejor que estudiar en el Centro Diocesano por excelencia, que es el Instituto Bíblico Católico. 100% recomendable. Inscríbanse, anímense, créanme, conocer la palabra de Dios es algo que los va a cambiar. Pues muchas gracias por estar escuchándonos. Nos despedimos, Ricardo Gutiérrez, aquí atrás de los micrófonos. Y Mariel Morales, servidora en Cristo. Y la próxima semana damos salida a los mensajes que haya habido, porque ahorita el tiempo se nos viene encima. Hasta la próxima. Hasta pronto.